digamos, así sea lo malo, pero la palabra siempre lo incomoda, porque esa semilla quedó ahí y tal vez puede ser que la persona no la obedezca, pero la palabra siempre lo va a incomodar a la persona. Entonces, por eso la palabra de Dios hay que atesorarla en el corazón. Vamos en esta mañana, hermanos, a orar, y antes de escuchar la palabra del Señor vamos a orar por las peticiones. Yo sé que todos tenemos necesidades, hermanos. Uno no puede hacer lo imposible, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, oremos por los habitantes de este pueblo, también que Dios los ayude. Oremos por la familia de ustedes, que Dios la ayude también. Uno, hermanos, tiene necesidades de toda clase, espirituales, materiales, emocionales. La verdad que uno es, hermano, muy necesitado de Dios. Entonces vamos a orar por todos los hermanos que traen sus peticiones y sus súplicas a Dios. Vamos a hacer la oración. Entonces, hermanos, oremos por todos. Inclusive hay hermanos que de pronto están enfermos, no han venido al culto. Hay hermanos que de pronto no están aquí por algún motivo. Pidámosle a Dios que los guarde. Pidámosle al Señor que los proteja, porque nosotros, el deber que tenemos como cristianos es orar los unos por los otros. Señor Jesús, mira, Señor, mi hermano Vidio, obra en su petición. Mira, mi hermano Andrés, obra en su petición. Mi hermano Iván, mi hermano Arnold, mi hermano Luis, mi hermano Neider, Señor. Allá atrás, Dios mío, mira las hermanas también, mi esposa, Señor. Mira la hermana Cecilia, Señor, la hermana Novia, la hermana María, la hermana Liliana, Señor. Mira mi hermano allá atrás, Señor, el portero. Mira, Señor, a cada una de las hermanas, Señor, a cada uno de los niños. Aquí también hay personas, Señor, que vienen a veces, Señor, con problemas financieros, vienen a veces con problemas psicológicos, con problemas espirituales. Y yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de los hermanos de esta iglesia. Ayúdanos en cada situación, en cada problema que tienen. Dígale, Señor, guarda esta iglesia de todo peligro, de todo mal. Guarda a todos los hermanos de la iglesia. Dígale, protege mi familia, protege a mí. Dígale, Señor, líbranos de todo peligro, de todo mal. Libra nuestra entrada y nuestra salida. Dígale, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mis nietos, Señor. Guárdame a mí, Señor, de todo peligro y de todo mal. Y ten misericordia de este pueblo. Bendice este pueblo. Bendice a cada uno de los habitantes de este pueblo. Bendice a Nariño. Bendice a Colombia, Señor. Bendice, dígale, Señor, esta bella tierra de Sotomayor. Bendice a todos los que moran en este pueblo y guárdalos, Señor, y protégelos. Amén y amén. Siéntense, hermanos. La iglesia siempre tiene que orar por todos, hermanos. Nosotros, como iglesia, siempre orar. Dios bendice mi pueblo. Dios bendice mi departamento. Dios bendice mi nación. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos manda a orar por la nación. Nos manda a orar por el pueblo. Porque dice la Biblia que la paz de una nación, nosotros también tendremos paz. Y cuando la iglesia ora, hermano, cuando la iglesia ora, Dios interviene. Dios interviene. Y cuando Dios interviene, Él impide, hermano, que sucedan cosas malas. Por ejemplo, uno, hermano, ora por un pueblo, Dios guarda, hermano, de cosas malas al pueblo. Uno cuando ora por la familia, Dios guarda a la familia, hermano, de cosas malas. Porque la oración es oída por Dios, hermano. Y al ser oída por Dios, la Biblia dice que Dios es misericordioso. Por eso, hermano, uno tiene que orar por todas las personas, en especial por la familia, porque Dios puede hacer un milagro algún día en ellos, hermanos. Entonces hay que orar por eso. Bueno, ¿cuántos queremos oír la palabra de Dios en esta mañana? Eso es, hermanos. Entonces, vamos, hermanos, en esta mañana, hermanos, a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a leer primera de Timoteo 4:1. Este es un versículo bien conocido, pero todos sabemos que Dios tiene una palabra para hablarnos en esta mañana. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a leer. Esperemos que todos se ubiquen para leer. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a leer. Amén.
Vamos a esperar que todos se ubiquen. Primera de Timoteo 4:1. Por aquí ya están las damas, esperemos los caballeros. Cuando estén, digan amén. Amén. Primera de Timoteo 4:1. ¿Listos? Amén, hermanos. Leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Oremos. Padre, que tu palabra, dígale, corra y sea glorificada. Que tu palabra, dígale, Señor, obre conforme sea tu voluntad. Señor, mira a los niños, mira a los jóvenes, mira a los adultos, mira a los ancianos, mira a todos los que van a oír tu palabra. Que tu palabra haga el efecto conforme sea tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar sentaditos, hermanos, descansen. Hermanos, la palabra de Dios habla al futuro. La palabra del Señor habla, hermanos, sobre acontecimientos futuros, habla la palabra de Dios. Y hoy en día estamos viendo, hermano, cómo se cumple la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermano, cada día se cumple. Usted no va a pensar que la palabra de Dios está, hermano, retrasada, o no va a pensar que la palabra de Dios está, hermano, quedada. No. La palabra de Dios, hermano, ella tiene un cumplimiento. Mira, hermano, que lo que Dios dice en su palabra, todo se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo por medio de los profetas, todo lo que Dios dijo por medio de los apóstoles, todo lo que dijo el Señor por medio de los cristianos, todo se va a cumplir porque es palabra de Dios. Mira, hermano, la palabra de Dios no es como un, digamos, hermano, dicho de un hombre. Un hombre puede, hermano, decir algo, pero esas palabras, hermano, que dijo un hombre, se las puede, hermano, olvidar, o esas palabras, hermano, van a quedar en el olvido. Pero con la palabra de Dios es diferente, hermano. La palabra de Dios, ella, hermano, tiene el respaldo de Dios, y la palabra que Dios dice, hermano, aunque parezca imposible, aunque parezca ilógico, aunque parezca una locura, aunque parezca a veces absurdo, ella se cumple, hermano. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, encontramos cosas, hermano, que cuando alguien las lee y no tiene fe, dice, ¿qué va a pasar eso? Usted lee la Biblia y se habla, por ejemplo, del arrebatamiento, y la gente dice, ¿qué va a venir Dios a llevarse gente? Eso es mentiras. Parece una locura lo que dice Dios. La Biblia habla, hermano, de un día, hermano, en que Dios juzgará a todos los hombres. Para alguien que no tenga fe, eso puede decir, eso es una mentira, eso es una forma de manipular, de engañar, que utilizan las religiones. Hermano, lo que Dios dice para la mente humana puede parecer una locura, puede parecer absurdo. Por eso, hermano, dice el mismo Señor dice, hermano, que el hombre natural no puede percibir lo que es del Espíritu, porque para él las cosas son locura. Para una persona, hermano, que esta palabra todavía no se le ha revelado, esta palabra es una locura, hermano. Una persona, hermano, cuando este mensaje no se le ha revelado todavía, él dice, yo sí no creo en lo que dice ese pastor, yo sí no creo en lo que dice ese evangélico, dice la gente, yo sí no creo en lo que dice esa Biblia, eso la escribieron los hombres y eso por lo tanto es un libro como tantos. Eso, hermano, dice el hombre. Pero mira, hermano, Dios le ha tapado la boca, hermano,
Dios le ha tapado la boca, hermano, a los hombres con el pasar de los siglos, con el pasar de los años. Dios le ha tapado la boca a los hombres y el hombre ha tenido que ir reconociendo que lo que Dios dice se cumple, hermano. Hay personas, hermano, inclusive científicos, hermano, hasta gente, hermano, que se ha dedicado a la ciencia, ha tenido que darle la razón a la Biblia y han tenido que reconocer que lo que dice la Biblia, por muy absurdo que suene, es verdad. Hermano, es que la palabra de Dios, diga conmigo, se cumple, la crea yo o no la crea. Como decir, Dios no va a cumplir, hermano, sus profecías si yo creo. No, Él va a cumplir lo que dice, lo creamos o no lo creamos. Lo que Dios ha dicho, hermano, va a suceder, sea que yo lo crea o no lo crea. Yo siempre, cuando me arrodillo a orar, yo digo estas palabras: Dios, usted no necesita de yo. ¿Sabe por qué digo que yo no soy indispensable? Vea, Dios no necesita de yo, hermano. Vea, si yo, digamos un ejemplo, hermano, llegara a morir, ¿sabe qué pasaría? Aquí vienen y posesionan otro pastor y traen otra familia pastoral y se acabó. Hasta ahí llegué yo. Dios, hermano, si yo no estuviera, Él tiene mejores personas que yo, gente más preparada, gente más elocuente, gente más estudiada, gente más consagrada. Hermano, como decir, yo soy una persona reemplazable. Si yo no estoy hoy, mañana viene alguien mejor que yo. Yo cuando voy ante Dios le digo: Señor, vea, yo no me considero irreemplazable, yo no me considero que sin yo la obra no avance. Yo digo: Señor, vea, yo simplemente soy un siervo, le digo a Dios. Pero yo digo: Señor, yo sin usted estoy perdido. Yo le digo a Dios, vea, yo digo: Señor, usted se humilló y tuvo misericordia y tuvo compasión y vio a este vil pecador. Yo le digo: Señor, usted no me escogió por yo ser bueno. Usted no me escogió por yo ser una persona buena. ¿Sabe por qué Dios me escogió a mí? Por su misericordia y por su gracia. Dios, hermano, no nos escogió porque éramos buenos. Dios no nos amó porque éramos buenos, ni Dios nos amó porque vio que éramos personas honestas. No, la Biblia dice que Cristo, dice la palabra de Dios, dio su vida por todos los pecadores, y Pablo dijo: yo era el primero de todos. Dios nos escogió por amor y misericordia, hermano. Y yo le digo, el único que es indispensable es Dios, hermano. Sin Dios, el sol no existiría. Sin Dios, la luna no existiría. Sin Dios, hermano, la tierra no existiría. Sin Dios, hermano, el oxígeno que respiramos no lo respiraríamos. Sin Dios, hermano, el Señor, hermano, si Dios por un segundo soltara este mundo desapareciera y dejara de existir, hermano. Por eso le digo, el único indispensable es Dios. El único indispensable es Dios, hermano. Todos los que estamos aquí, hermano, tenemos que decirles a Dios gracias porque tuvo compasión de este pecador. Hermano, mire, usted cuando vaya a la iglesia, usted no diga: aquí venimos los buenos y allá afuera están los malos. Nunca diga eso. Aquí a la iglesia venimos los que somos necesitados de Dios. A la iglesia no vienen los buenos. A la iglesia vienen los necesitados de Dios. Aquí no venimos porque somos más santos. Aquí no venimos porque somos mejores que los demás. No. Venimos a la iglesia es porque somos necesitados de Dios. No porque seamos más que los demás. No porque seamos mejores que los demás, hermano. Venimos a la iglesia porque hemos entendido que sin Dios no somos nada. Eso es lo que nos hace venir a buscar de Dios. Porque uno muchas veces dice: yo voy al culto porque yo soy santo y los demás son pecadores. Eso nunca debe decirlo. Usted cuando va ante Dios diga: yo voy, Señor, ante usted porque yo soy una oveja necesitada de mi pastor. Y hermano, Pablo dice que en los últimos tiempos se desataría, hermano, una apostasía. Eso es lo que estábamos leyendo. Y la apostasía, hermano, consiste
en que la verdad, hermano, va a ser creída por pocos y la mentira va a ser creída por la mayoría. Hay personas que dicen, es que mi religión es una religión que tiene millones de personas, o otros dicen, es que mi religión tiene un templo inmenso, un templo grande, por eso esta religión es la que fundó Cristo, hermano. Vea, uno no puede definir la verdad por la cantidad de gente que tenga una religión. Uno no puede definir la verdad por un templo grande. La verdad no se la define, hermano, por eso. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Lo que es de Dios se aparta del pecado. Lo que es de Dios se aparta, hermano, del pecado. ¿Cómo se sabe si algo es de Dios o algo no es de Dios, hermano? Lo que es de Dios busca la santidad. Lo que es de Dios busca, hermano, la rectitud. Lo que es de Dios busca las cosas buenas. Lo que es de Dios se acomoda a Dios. Pero lo que no es de Dios busca el libertinaje. Lo que no es de Dios busca, hermano, ¿sabe qué? Las cosas vulgares, mundanas. Lo que no es de Dios siempre va a buscar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Lo que no es de Dios, hermano, siempre va, hermano, a buscar es satisfacer el ego del humano. Hermano, y la Biblia dice que en los últimos tiempos la verdad, hermano, ya no va a ser casi creída, hermano. ¿Por qué hoy en día se predica el Evangelio y por qué tantos hermanos se pierden y tan poquitos se convierten? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque según la Biblia, en los últimos tiempos que son ahorita, la mentira se la creerían tanto que la gente iría tras doctrinas de demonios. La Biblia dice que en los últimos tiempos la gente empezaría a escuchar doctrinas de demonios y la gente le creería más a los demonios que a la misma verdad de Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo donde la gente más le cree al brujo, más le cree a la bruja. Vivimos un tiempo donde la gente más le cree, hermano, al hechicero, más le cree al horóscopo. Vivimos en un tiempo donde la gente más le cree, hermano, al diablo, que el Señor lo reprenda, que al mismo Salvador, que es Rey de Reyes. Hoy en día, hermano, la gente le cree al diablo y no le cree a Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Y la palabra se tiene que cumplir cuando dice que en los últimos tiempos, hermano, muchos apostatarían. Hoy en día, hermano, usted inclusive va a ver gente que se va a apartar de la iglesia y usted va a decir, pero ¿por qué se apartó? Hermano, es cumplimiento de la palabra de Dios. En los últimos tiempos, hermano, va a ocurrir esto, hermano, la apostasía, hermano. Se va a desatar, hermano, a un punto, hermano, donde si usted dice la verdad, va a ser visto como un loco. Donde si usted dice la verdad, va a ser visto como un demente, hermano. Vivimos en un mundo donde aquel que es cristiano verdadero le dicen, usted está loco, usted es demente. Porque el Señor dice en su palabra, hermano, que el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, encegueció el entendimiento de la gente. El enemigo, hermano, ha enceguecido la gente para que la gente a la verdad le resista. ¿Y sabe por qué la gente le resiste a la verdad? Porque ha empezado a oír doctrinas de demonios. Hoy en día usted escucha gente que dice, todos creemos en Dios, eso es lo que importa. Esa es una mentira del diablo, hermano. Todos creemos en Dios. Hermano, creer en Dios no es suficiente para entrar al reino de los cielos. ¿Usted cree, hermano, que creer en Dios es solamente suficiente? Si usted va, hermano, y le pregunta a un satánico, hermano, usted pregúntele a un satánico, ¿usted cree en Dios? Satánico le dice, sí, claro que hay Dios. Pero porque cree en Dios no quiere decir que sea salvo. Usted vaya, hermano, yo he entrado, hermano, a hacer visitas, hermano,
a diferentes cárceles a compartir la palabra y usted le pregunta a gente que está allá por diferentes delitos, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿usted cree en Dios? Sí. Pero que crea en Dios no quiere decir que tenga Dios en el corazón, hermano. Yo le digo, hermano, hoy el Señor le da un llamado a su iglesia, hermano. Y el llamado que Dios le da a su iglesia es: no se vayan a dejar engañar por el diablo, porque el diablo en este último tiempo va a intentar arrebatar hasta los que han creído en la verdad. El enemigo va a intentar arrebatar hasta los que han creído en la verdad. Los que han creído en la verdad, el enemigo va a intentar arrebatarlos, porque la Biblia dice que si le fuera posible, aún a los escogidos el diablo engañaría. Él va a intentar, hermano, engañar hasta los escogidos del Señor. Que Dios reprenda al maligno. Por eso yo le digo, hermano, hoy, hermano, la iglesia, hermano, hermano, yo le voy a decir esto: luz que alumbra en la oscuridad. Este pueblo, hermano, puede tener unos 6,000 habitantes. Tal vez la iglesia puede tener apenas unos 100, 200 miembros. Puede ser que sea poquita la membresía cristiana evangélica. Pero yo le digo, hermano, aunque seamos poquitos en número, es Dios, hermano, a través de esta iglesia que se glorifica. ¿Sabe por qué? Porque aunque no seamos muchos, tenemos invocado el nombre que es sobre todo nombre. Y tenemos algo que no se lo compra con dinero, no se lo compra con oro ni plata. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, hermano. Y el Espíritu que mora en nosotros, hermano, es el que nos guía, hermano. Por eso la iglesia, hermano, la iglesia del Señor aquí en este pueblo, hermano, cada vez que se reúne a usted al culto, cada vez que usted se reúne aquí a la oración, estamos enviando al cielo un olor grato, hermano. La Biblia dice que cuando la iglesia adora a Dios, ¿sabe qué sucede cuando la iglesia adora a Dios? Enviamos para el cielo un olor que es grato al Señor, hermano. Por eso yo le digo, hermano, esta iglesia no puede dejar, hermano, de predicar el evangelio. Esta iglesia no puede dejar de adorar a Dios ni de alabarlo, porque tenemos una gran responsabilidad. Y es, hermano, hasta que Jesucristo vuelva por nosotros, tenemos que permanecer en el arca y no salirnos. Y aparte de permanecer en el arca, si hay alguien que quiere ser salvo, ayudarlo a entrar al arca, hermano. Esa es la vida, hermano, del cristiano. Permanecer en el arca y ayudar que alguno entre al arca, pero sin salirse del arca. Eso es lo que Dios quiere, hermano, de nosotros, hermano y hermana. Tenemos que orarle a Dios mucho y pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Porque yo le digo, el tiempo que le resta a esta humanidad, hermano, no es mucho. Le queda poco tiempo a esta humanidad, hermano. Alguno dirá, ¿por qué el pastor dice que le queda poco tiempo a esta humanidad? Le queda poco tiempo a la humanidad, hermano, porque cada día el ser humano se aleja más de Dios. Usted nunca va a ver, hermano, que la humanidad con el pasar de los tiempos mejore. Vea, hermano, el hombre cada día se aleja más de Dios. Y la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Dios, hermano, cuando llegue el momento en que la maldad del hombre llegue a su colmo, la Biblia dice que es Dios ahí cuando Él va a ejecutar los juicios de Él, hermano. En Sodoma y en Gomorra, ¿qué fue lo que pasó, hermano? En Sodoma y en Gomorra, Dios no fue el que castigó a estas ciudades, hermano, así por así. Estas ciudades por muchos años, por muchos tiempos, vivieron practicando el pecado. Pero Dios no fue que llegó y de una, voy a destruir estas naciones impías, no. Él tuvo misericordia por mucho tiempo estas naciones. Pero llegó un momento en que la maldad de ellos fue que llegó al extremo. Y cuando eso sucede, ahí se aplica lo que se llama la justicia de Dios, hermano.
Dios es justo, hermano, y va a juzgar un día toda la sangre inocente que se ha derramado en el mundo, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Dios la va a demandar un día. Toda injusticia que se ha practicado, hermano, toda maldad que se ha practicado, Dios va a llegar un día en que va a juzgar a toda persona que hizo lo malo. Y yo le digo, y cuando llegue ese día, la gente se va a presentar ante Dios, hermano, y la Biblia dice, hermano, que hasta el más valiente desfallecerá. Hermano, imagínese presentarse ante Dios, hermano, que usted, hermano, con un polvo, hermano, se tenga que presentar ante el Dios Todopoderoso. Hermano, mire, ¿sabe qué dicen los científicos, hermano? Aunque eso es a veces carreta la manera que ellos dicen, pero ¿sabe qué dicen los científicos? Hermano, que para cruzar el universo de extremo a extremo, ellos dicen que se demoraría aproximadamente 13.000 millones de años luz. 13.000. Si hubiera, un ejemplo, un cohete que andara a la velocidad de la luz, y creo que la luz anda a 300.000 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, si no estoy mal, es la velocidad de la luz. Imagínense, 300.000 kilómetros por segundo. Y si hubiera una nave que andara a la velocidad de la luz, que no es imposible, eso nunca va a pasar, se demoraría más de 13.000 millones de años en cruzar de extremo a extremo. Pocas palabras, nadie podría hacerlo si tuviera una nave, porque ¿quién vive 13.000 millones de años, hermano? Nadie vive 13.000. El que más vivió 969 años, ¿quién va a vivir 13.000 millones de años, hermano? Y yo le digo, hermano, y el universo, hermano, si es grande, hermano, si el universo es grande, hermano, ahora imagínese Dios, hermano. Si el universo, hermano, es tan grande, que los científicos dicen que hay tantas galaxias, hermano, que no saben de dónde tanta galaxia sale. Cada día, dicen ellos, descubren planetas, estrellas, y ellos dicen, esto es algo asombroso. ¿Cómo es que hay tanto? Hermano, ¿y sabe qué dice la Biblia? Que el mismo universo, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Hermano, Dios es más grande que la creación. Dios está por encima de la creación. Y usted imagínese tener que presentarse, hermano, hoy o mañana, el ser humano ante Dios, y verse cara a cara, hermano, con el que lo creó. Verse cara a cara con el que le dio el alma, verse cara a cara con el que le dio el espíritu, verse cara a cara con el que le ve el corazón sin uno decirle nada, verse de frente con el que le conoce la mente sin uno haberle dicho nada. Los psicólogos, hermanos, para analizar el comportamiento humano, ellos miran el movimiento de las manos, el movimiento de la cabeza y qué dice. Y los psicólogos, cuando van a analizar a alguien, le saben pasar un papel y le dicen, hágase un dibujo. Y la gente, cuando tiene problemas psicológicos, dibujan algo y el psicólogo dice, vea, este dibujo representa que tiene un trauma esta persona. Pero presentarse ante Dios, ahí usted no tiene que decir ni una palabra, Él ya lo conoce al derecho y al revés. Y hermano, y presentarse ante Dios, hermano, y saber, hermano, uno saber que el que lo va a juzgar es justo, fiel y verdadero. Amén, Señor. Saber que el que lo va a juzgar no es un juez corrupto aquí en la tierra. Aquí en la tierra los jueces corruptos, hermanos, se venden por plata. Al rico, si comete crímenes, no lo van a condenar porque tiene plata. Pero ante Dios, hermano, allá no vale títulos, allá no vale, hermano, estatus sociales, allá no vale, hermano, nombres, apellidos. Allá se presenta ante Dios el ser humano. Y la Biblia dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos según lo que estaba escrito en ellos. Hermano, yo les digo en esta hora, este mundo le tiene miedo a un terremoto, pero no le tiene miedo al que produce el terremoto. Este mundo le tiene miedo, hermano, ¿sabe qué? A las pandemias, le tiene miedo a las pestes, pero no le tiene miedo al que tiene el poder para quitar esas pestes y plagas.
El mundo le tiene miedo, hermano, ¿sabe qué? A la bomba nuclear, a la bomba de hidrógeno. El mundo le tiene miedo, hermano, a las armas químicas, pero no le tiene miedo al que hizo los cielos y la tierra, y no le teme. Hermano, la Biblia dice, témale al Señor. A Él sí hay que temerle, hermano. ¿Sabe por qué? Porque un día el ser humano se va a tener que presentar ante Dios. Y ahí, hermano, hay dos cosas que pueden pasar. Dos cosas. Te presentas ante Dios y Él te sonríe y te dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Padre. Pero van a haber otros que la Biblia dice, por su maldad, el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. La cara de Dios con unos va a ser gozo, porque ellos vivieron para Dios. Y otros que vivieron para hacer lo malo, la Biblia dice que Dios castiga la maldad si el ser humano no se arrepiente. Él castiga la maldad, hermano, si el ser humano no se arrepiente. Por eso, hermano, lo único que nos libra de la ira de Dios, ¿saben qué es? Jesucristo. Lo único que nos libra de la ira de Dios es la sangre de Jesús. Lo único que nos libra de la ira de Dios es poner la fe en el que murió en el madero, no en la cruz, no, la fe en el que murió en el madero. La Biblia dice, por fe sois salvos, dice la Biblia, justificados por la fe en Jesucristo. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos invocado el nombre, ese día Dios llevó su ira en ese nombre, en esas aguas bautismales. La ira fue derramada en Jesucristo como cuando Él murió. Y hoy yo le digo, iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia tiene, hermano, que seguir adelante. Hay que seguir adelante, hermanos. Vamos a tener, hermano, tiempos donde inclusive van a haber persecuciones, hermano, por causa del Evangelio. Van a haber tiempos, hermano, donde inclusive vamos a ser aborrecidos por los hombres. Van a haber tiempos donde vamos, hermano, a tener que pagar un precio. Pero yo le digo, hermano, pero usted y yo tenemos una esperanza. Y la esperanza que tenemos es Jesucristo. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. La verdad no es el rótulo de una iglesia. La verdad no es, hermano, el rótulo de una iglesia. La verdad se llama Jesucristo. Y el que salva a esta iglesia es Jesucristo. El que la alaba es Jesucristo. Vamos a agradecerle a Dios por la palabra. Vamos a agradecerle a Dios. Gracias, Señor, por estos hombres y por estas damas que han recibido la palabra. Mira a los niños que están aquí también. Gracias por ellos, porque recibieron la palabra. Dios, bendice a los niños. Allá atrás, Señor, mira a esos niños, bendícelos. Mira, Señor, los jóvenes, bendícelos. Mira, Señor, los ancianos, bendícelos, Señor. Yo como voy, Dios mío, a decirte, Dios mío, que soy yo el que los puede bendecir, eres tú. Bendice, Dios mío, a estas damas, a estos caballeros que con esfuerzo, que con sacrificio están aquí, Señor. Todos ellos tienen luchas, guerras, batallas que solo Dios conoce por dónde están pasando. Pero yo le pido a Dios que los bendiga y le pido a Dios que los guarde y tenga misericordia. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.